Hola gente bonita y maravillosa. Domingo de Life con María José con un súper temazo. Y yo voy a estar aquí conectada con una tremenda invitada. Y ustedes mis consentidos que nos fuimos a la segunda parte de este gran tema. Saludos a Marlene Willing y tenemos aquí a Marlene Wilmer, perdón, a María Alejandra So. Y aquí vamos a ver el tema del día de hoy. Hoy vamos a tratar la segunda parte de este tema tan especial acerca de la ansiedad en el autismo. Y la invitada de categoría, tenemos a Laura Corredera nuevamente en la segunda parte. Muchísimas gracias, Aleso. Tenemos a Carlos Eduardo, que está aquí conectado. Y yo súper contenta porque vamos a la segunda parte de este tema y tendremos cuál es el alcance y en dónde quedamos en el live pasado, de entender qué es una crisis en el autismo, de entender cómo es nuestra manera de actuar ante una crisis del autismo. Y bueno, esta invitada de categoría que viene desde Argentina, esta mujer tan maravillosa, Laura Corredera, quien nos tiene el alcance de decirnos en el día de hoy de qué manera podemos nosotros tener más herramientas para poder actuar con el autismo. Tenemos a María Alejandra Marlán. Saludos aquí que están conectados y vamos a ver de qué parte se encuentran conectados mientras yo voy aquí colocando el tema. ¿De qué parte están conectados? Saludos a Venezuela, Colombia, a España, a Portugal, a tanta gente bonita. Saludos a Rosanico Oficial, que también está aquí conectada con nosotros. ¿De dónde se están conectando? Vamos a ver, mi gente bonita. La ansiedad en el autismo. Aquí voy a ir colocando el tema en el autismo. Ok, vamos a fijar este tema. Ok, aquí tenemos entonces el tema. Bueno, saludos a Cristina Petir, tenemos a Rebeca, saludos desde Venezuela, Rosinico. Y bueno, yo muy contenta de estar en el día de hoy con ustedes y entonces vamos a entender definitivamente cómo está neurodiversidad en materia del autismo, cómo son las conductas en las crisis de la ansiedad en el autismo, de qué manera podemos llegar a engranar de una manera particular y cuáles son los alcances que debemos nosotros obtener al ver que hay una crisis, cómo podemos nosotros determinar que hay una crisis en el autismo. También es importante saber que el autismo tiene sus altos y sus bajos. Cuando hablo del autismo tiene sus altos y sus bajos, hablo de qué manera afecta, de qué manera podemos herir y de qué manera vamos a nosotros actuar. Aquí ya yo estoy sintiendo a mi invitada Laura Corredera, una mujer extraordinaria, ya la van a ver, el alcance con ella es fantástico y yo súper contenta. Mientras voy buscando a mi invitada, quisiera saber de dónde se están conectando, gente bonita, ¿ok? Y vamos a buscar aquí a Laura Corredera, ¿ok? Aquí ya yo estoy sintiendo a esta invitada y yo súper contenta. Ella siempre tiene potentes herramientas. Aquí tenemos a Laura Corredera. ¿Cómo estás, Laura? María José, para todos, temprano. ¿Cómo te sientes, Laura? Este es el segundo encuentro, llegó el gran día. Qué rápido pasa el tiempo. Yo recuerdo eso como muy distante y llegó muy rápido, definitivamente. No te escucho. Llegó muy rápido. Sí, muy rápido. Siento que llegó muy rápido. Saludos a todas las personas que se están conectando. Bueno, Laura, el tema de la neurodiversidad y trabajando con una población tan sensible como la del autismo. Nosotros volver a tocar esta estructura del mundo azul maravilloso que nos llega a dar tanto aprendizaje. He estado hablando con ellos, dándole un preámbulo de lo que habíamos trabajado la vez pasada y les había hablado de que, bueno, nosotros en la oportunidad pasada hablamos de lo que era una crisis, ¿no? Y de qué manera el autismo tiene sus altos y sus bajos, y que en esos altos y bajos aparecen estos detallitos, estas crisis pequeñitas que van formándose como estallidos que van presentándose, y nosotros tenemos que saber de qué manera debemos actuar. Ahora, fíjate, cuando nosotros hablamos de la crisis en el autismo y la dificultad que conlleva esto a nivel emocional en el niño, porque el niño llora, el niño también se pone irritable al mismo tiempo, presenta una cantidad de conductas. Hablamos de conductas de tipo disruptivo, en donde de repente él está muy alterado, de repente se ve que él está como enérgico, vemos que está un poco agresivo, por llamarlo así. Las conductas son muy determinantes, son conductas disruptivas. ¿De qué manera puedes tú focalizarnos y decirnos así un insight? ¿Cómo podemos nosotros decir, mira, el niño está padeciendo de una crisis ahora?
de una crisis que le genera ansiedad. ¿Qué le puede estar generando ansiedad a un niño con autismo, por ejemplo? Bueno, a ver, nosotros, ¿se escucha bien, no es cierto? Ahora sí. Nosotros, no solo en todas las condiciones de desarrollo en la infancia, que es síntomas con diagnósticos. A ver, una cosa es que un paciente tenga episodios de ansiedad y la otra cosa muy distinta es que el paciente esté asociado. En el autismo, TDA, en el desarrollo, incluso en pacientes con parálisis cerebral, sabemos que la ansiedad, la angustia, los ataques de pánico, todos los síntomas conductuales son muy frecuentes, pero que tengan síntomas conductuales no necesariamente quiere decir que el paciente tenga un trastorno de ansiedad. La verdad que creo que no existe, esto es personalísimo, o sea, a ver, cada vez más estamos tratando de dejar de hablar de diagnósticos para empezar a hablar de perfiles de funcionamiento. Quiere decir esto que uno tiene que poder conocer al paciente y poder describir cuál es su perfil de fortalezas y debilidades. O sea, cuál es lo que a este paciente lo hace fuerte y qué es lo que a este paciente lo hace débil. Y me parece que es fundamental para entender las crisis de un paciente, qué es una verdadera crisis y qué es, a ver cómo lo digo para que sea claramente entendido, una situación cognitivo-conductual autoaprendida. A ver, a veces los pacientes con autismo son personas muy inteligentes y también observadoras. Entonces también observan que ante ciertas circunstancias, con esa conducta logran lo que quieren. Entonces es muy normal que muchas veces sin querer, por tratar de regular una crisis, estemos favoreciendo a que la... Por ejemplo, si el paciente ve que cada vez que se tira al piso llora, reniega, bueno, reniega decimos acá, se queja, obtiene la madre o el papá o el cuidador, le da lo que y accede a lo que solicita y se a lo que lo estaba molestando, el paciente, no por una cuestión manipulativa, sino por una cuestión de causa-efecto, va a intentar reproducir eso cada vez que lo necesite. Porque la realidad es que somos seres que intentamos sobrevivir. Entonces, es normal que cuando vemos que hay una conducta que la hacemos y obtenemos una respuesta positiva, tratemos de sostenerla en el tiempo. Es muy importante sentarse a hablar con los papás. A veces es muy difícil con los tiempos de la medicina tomarnos el tiempo para sentar a hablar con los papás y a veces yo pido algo que es medio loco, que es que el cuidador primario, el acompañante terapéutico, la maestra acompañante, la maestra de grado, la persona que hace de tutor, también asista a la consulta y nos cuente qué es lo que observa. Cuando se lo desregula, porque siempre digo, vos podés no entender lo que hay que hacer o qué pasa, pero si vos lo describís bien, la persona que sabe va a poder responder. Entonces, si nos describen bien ante qué situaciones se genera esta conducta y qué respuesta lo modera o en qué ámbito está, es mucho más fácil poder entender cuál es, que en general es un estímulo sensorial, el que lo descontrola. Y yo creo que lo principal es en las crisis de ansiedad intentar bajo todos los medios posibles que no se generen. Exacto. Cuando llega una crisis de ansiedad, trabajar en la regulación es todo un desafío. Me parece que lo más tarde que no se genere. Exactamente. Fíjate que hay algo que me llama la atención que tú nombraste. Bueno, ante todo voy a dar aquí unos saludos porque aquí hay mucha gente mandándote saludos a María de los Ángeles, a Karina Bullón, una gran amiga de hace mucho tiempo, muchísimo cariño, gente que está aquí conectada en este tema. Y fíjate que hay algo muy importante que me hizo mucho ruido y es la realidad. Hablamos mucho de diagnóstico, de características y no de perfiles de funcionamiento, porque fíjate, cuando me estás hablando de perfiles de funcionamiento, yo puedo agarrar y decir, bueno, el niño está ante una crisis porque estoy viendo las conductas y estoy viendo que ya está sobrepasando el límite. Pero hay una cosa que se llama las conductas repetitivas para obtener un bien, que es lo que tú me estás diciendo. Y es muy cierto. La gente dice, ya cayó en una crisis. No, pero que realmente no fue una crisis, que simplemente él está agarrando y está lanzando piedras porque ya sabe que me puedo yo alterar y yo le voy a dar la chupeta o le voy a dar el caramelo. Entonces hay que observar bien cuando hablamos de crisis, porque cuando hablamos de crisis hablamos de un compendio de características muy particulares
de lo que se llama las conductas disruptivas, en donde de repente hay una autoagresión de él hacia, también hacia un objeto, hacia la persona que está al frente de él, o simplemente hay algo que está, como decir, encendiendo una conducta, una característica que él tiene. Por lo general, si yo voy a decir qué características particulares pueden suceder en una crisis, hay características que se pueden ver en donde las estereotipias, por lo menos físicas, están exacerbadas. El niño empieza con un aleteo demasiado exacerbado, o de repente agarra y se autoagrede, se da golpe, o se lastima por los niveles de frustración que causan ansiedad. Y, y empieza también a autoagredirse, al mismo tiempo se muerde. Entonces allí vemos conductas que sobrepasan lo que se llama la zona de normalidad, a caer en una zona de desconfort, porque se está autoagrediendo y las estereotipias están exacerbando todo su compendio neurológico. Porque hay que estar claro una cosa, fíjate algo, Laura, que se ha hablado en la ansiedad, que la gente dice que las estereotipias, que es una característica muy determinante de esta población, se genera por ansiedad, puede ser por emoción, o se puede, y fíjate que no es así, simplemente ellas se generan porque son conductas normales. Si se exacerban, es cuando yo digo, hay una ansiedad que va a sobrepasar, porque de tanto de repente aletear, él puede lastimarse, se pueden lastimar los brazos. Ahora, estos síntomas de ansiedad se prenden o se encienden, por llamarlo así, este, ¿por qué motivo? ¿Por qué motivo se exacerban las estereotipias o se muerden? ¿Qué me A ver, podrías decir de eso? otra cosa que estamos acá es que tener en cuenta que los síntomas de ansiedad se tratan solamente cuando molestan al entorno, ¿no? Y muchos pacientes con autismo tienen síntomas de ansiedad muy, muy distintos a los que molestan, pero mucho más dañinos. Por ejemplo, los pacientes Asperger adultos se comunican fenómenos de lockdown o fenómenos de ansiedad con síntomas negativos, encerrarse, aislarse, hacer rocking, amacarse, autoconfortarse, pero como esos síntomas no molestan al entorno, por ahí son subdiagnosticados. Yo creo que es imposible entender un ataque de ansiedad en un paciente con autismo si no entendemos el perfil sensorial. A ver, somos seres Exacto. todos tenemos movimientos estereotipados, solo que podemos regularlos e inhibirlos. A ver, vos te estás tocando la nariz, nos tocamos el pelo. A ver, son todas situaciones que son movimientos que lo que tienden es el autoconfort. Esta situación para nosotros tiene un nivel de estrés mínimo, pero tiene un nivel de estrés. Entonces vamos a tener conductas de autoconfort, tocarnos la nariz, acomodarnos el pelo, hacer un movimiento con las manos, pero eso no molesta a nadie. A ver, esos son movimientos que están socialmente aceptados. Lo mismo pasa con los síntomas negativos del autismo. Si el paciente se aísla en un rincón, bueno, como no molesta, en realidad lo toleramos mucho más. Ahora, cuando el paciente se desregula, que se golpea, que golpea a otros, que arroja cosas, que grita, que lo hace en un supermercado, que lo hace en un mercado, que lo hace en una tienda, ahí molesta. Y ponemos tanto foco en inhibir lo que está sucediendo, que en realidad es una respuesta para regularse. O sea, si no entendemos que los chicos hacen esto porque no pueden regularse de otra manera, y no entendemos que en parte a veces nuestro rol es contener y regular y no extinguir. O sea, nuestra función en ese momento es tratar de proteger lo que no se golpee, que no golpee a otros, darle opciones, planes B. O sea, a un paciente que tiene autismo, más un autismo severo, no podemos decir, no puedes hacer esto, tenés que dejar de hacer esto. Porque esta Exacto. cuestión racional está inhibida más en el momento de la crisis. No quiere decir que el paciente no tenga capacidad de razonarlo, en ese momento no tiene. Entonces, qué importantísimo es tener un plan B. Pero para esto tenemos que entender cuál es el perfil de funcionamiento de nuestro paciente. Nuestro paciente le gusta moverse, nuestro paciente le gusta la música, nuestro paciente le molesta el sonido, nuestro paciente le toca comer, tiene que ir al baño, hace mucho que no va al baño, nuestro paciente le molesta el ruido, la gente, los aplausos, Exacto. la temperatura. O sea, nuestro hijo, mi hijo, que tiene autismo, el paciente de otra persona que tiene autismo, ¿qué lo regula? ¿Le gusta la música? Bueno, entonces en esos momentos en donde se desregula, yo, ¿qué puedo pensar? Poner auriculares con música. ¿Y cuándo lo voy a probar? ¿En el medio de la crisis? No. En los momentos donde él está regulado. Y sobre todo tratar de reforzar la conducta cuando es positiva. Cuando el paciente se autorregula, tenemos que encontrar la forma de súper reforzar esa conducta. Esto es lo más adaptado y esto es lo que te beneficia. Y tratar de inhibir la conducta que es negativa. Quizá no en el momento, sino después. Y en los chicos que tienen buen funcionamiento en autismo y se desregulan, que a veces lo hacen de maneras increíbles, chicos,
brillantes, se desregulan de una manera feroz. Importante tratar de aprovechar, a mí me parece que esto es una deuda pendiente que tenemos con todos los pacientes con autismo, en ayudarles a identificar emociones. Y acá yo convoco a los cuidadores, a los terapeutas y a los padres a, a, que ellos piensen cuán, cuán capaces son de identificar sus emociones como para poder enseñar a otro. O sea, yo para poder enseñar siento, primero tengo que poder tener un vocabulario físico claro de lo que siento, porque, por ejemplo, decimos, ¿qué te pasa? Ahora estoy triste. Y la verdad que es importante que pongamos en palabras en el cuerpo la tristeza. Me cuesta tragar, estoy tembloroso, me late rápido el corazón. Entonces podemos decir, pero a ver, ¿estás triste o estás enojado? O sea, ¿qué tendrías ganas de hacer? ¿De llorar o de pegarle a alguien o de empujarlo? No, tengo ganas de llorar. Bueno, entonces si tengo ganas de llorar, quizá eso sí sea tristeza. Pero me parece que los adultos hoy, en esta vorágine de correr, de la vida, del trabajo, estamos tan desconectados con lo que sentimos y necesitamos que las cosas como que encajen en cajoncitos, y lo mismo pasa con nuestros pacientes que tienen, o nuestros hijos, o nuestros familiares que tienen una condición particular. No, ellos no van en este vorágine, ellos van en una vía colectora paralela donde la velocidad es más lenta, y hasta qué punto nosotros no somos nosotros los que los desregulamos y no les damos herramientas para identificar lo que les pasa. Ok. Fíjate algo necesario que es importante tomar en consideración. Esto es lo que llamamos la ansiedad, que son bloqueos, y es una emoción particular, que la gente lo maneja como una crisis. Ansiedad es sinónimo de crisis. La ansiedad es una emoción, empezando por allí, que nosotros tenemos que autorregular, ya sea en el estado del autismo, en un estado de normalidad, en el estado que sea, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, la interacción social, por ejemplo, en el autismo, es uno de los nortes más grandes que nosotros siempre buscamos y que nos damos cuenta de que es como por ser macro, es el que vamos a decir así, presenta más dificultad. Es decir, la interacción social puede causar diversos niveles de ansiedad. Entonces, fíjate, ¿por qué se puede dar ansiedad en la interacción social? Porque puede estar una cisterna de una ambulancia que causa un ruido desagradable, porque de repente hay una persona que está haciendo un movimiento que no le agrada, porque está, inclusive ese ejemplo que pusiste del supermercado, ir, ya me ha pasado de llevar niños con autismo y tratarlo de adiestrar para las compras, y solamente el llevar el carrito y el sonido es irritable. Ahora, hay algo que a mí me llama muchísima la atención, que es esta parte de nosotros buscar los mecanismos SOS, ¿no? Entonces la gente lo primero que dice es, hay crisis, hay ansiedad, hay una medicación. Entonces, ¿qué ocurre? Hay una regulación de alguna manera, porque yo he tenido crisis de ansiedad y yo no tomo medicación. Entonces, en el caso del autismo, muy bien este ejemplo que nos diste de que nosotros tenemos que ver qué cosas autorregulan y cambian la conducta del niño. Porque, por ejemplo, yo tengo un caso a nivel de mi trabajo, yo trabajo en la Asociación de Personas con Autismo en Coimbra, y hay un caso en particular que entra muchas veces en crisis de ansiedad, pero que lo calman directamente el ponerle la fotografía del hermano en el teléfono. Entonces, fíjate cómo autorregula. Entonces yo le digo, aquí está Juan, y ya inmediatamente él agarra un norte. ¿Qué ocurre con esto? Esto es lo que nosotros debemos de buscar, es regular, no desencadenar. Es que tiene una crisis en tal. ¿Qué ocurre con esto? En la parte de las crisis tenemos que tomar en consideración que estos niños que tienen esta etiología del autismo como tal o el diagnóstico, ellos tienen una dificultad en la interacción social, por tanto, a estímulos sensoriales, a estímulos físicos, los cuales nosotros tenemos que balancear y tener nuestro botiquín SOS. ¿SOS qué? Bueno, él no le gusta que lo abracen y seguramente, porque pasa, y me ha pasado muchas veces, que todo el mundo lo quiere abrazar. Entonces, ¿qué ocurre? Él solamente le da los abrazos a mí y busca la manera de que la gente no se le acerque porque no le gusta, simplemente hay una irritabilidad que va más allá del contexto. Ahora, tomando en cuenta que los objetos o todas estas cosas le causan ansiedad, por ejemplo, tenemos el caso de los ventiladores. Yo voy a poner el caso de los ventiladores porque es un objeto en particular que a esta población le causa muchísima ansiedad. Y la gente no se pregunta por qué. Aquí está un objeto que yo diría SOS de peligro. ¿Por qué? No es que no puedan tener ventiladores, porque el movimiento rodante le gusta, porque el sonido le gusta, e inclusive hay niños que caen en quedarse allí, anclarse, y si lo quitas del aparato les causa una confusión. ¿Cómo nosotros tenemos la necesidad de autorregular que estos objetos pueden estar en su entorno, pero él tiene que adaptarse a la normalidad? Hay algo necesario también que también planteaste,
que es lo que yo a veces hablo a nivel de los padres o a nivel de los terapeutas, lo que se llama la ruleta de las emociones, ¿sabes? Poner un niño a darle vueltas a una ruleta y que caiga una cara y que él comprenda cuándo es estar feliz o cuándo estar bravo o cuando... Entonces, autorregulamos conductas. ¿Por qué? Porque, bueno, o sea, nos estamos dando cuenta de que, bueno, el niño ya sabe o percibe que está feliz y lo acondiciona. Ahora, estos ruidos, estas luces, los objetos rodantes, ¿de qué manera acondicionan al niño con autismo? Muchísimo. ¿Por qué? Porque son primero placenteros, pero al mismo tiempo irritables. ¿Cómo puede lograr un niño con autismo para nosotros regular? ¿De qué manera, qué estrategia nos sugiere para que ellos vean estos objetos y no sea una causa de ansiedad? Ni los padres lo vean, es que se está moviendo, paralízalo. ¿Qué hacemos? A ver, yo creo que, a ver, la intervención en el autismo es tremendamente artesanal, es el resultado de una mirada interdisciplinaria. En algunos pacientes que yo tengo la suerte enorme de poder trabajar cercanamente con los terapeutas, con reuniones bimensuales, la verdad que suma una barbaridad la mirada del terapeuta con la mirada del neurólogo, con la mirada de los papás, y yo creo que la respuesta es, no podemos esperar regular episodios aislados si no estamos haciendo una intervención en el diario sólida. A ver, no podemos la ansiedad si no estamos trabajando con el paciente para prepararlo para los eventos de ansiedad. Entonces, a ver, el cerebro tiene una base de neurotransmisores, una base de secreción de dopamina. Es evidente que en los pacientes que tienen ataques de ansiedad, la base dopaminérgica, serotoninérgica, de adrenalina está más alta que en los pacientes comunes. Entonces, ¿por qué es tan importante que yo trabaje en el día a día con la regulación y sobre todo con la integración sensorial? Porque yo necesito bajar esa base. Lo que va a mejorar los ataques de ansiedad, porque los ataques de ansiedad son inevitables, todos tenemos momentos de ansiedad, solo que ellos no los pueden controlar. O sea, todos no tenemos momentos donde estamos más ansiosos, solo que ellos de base están más ansiosos, entonces se brotan más. Lo que tengo que hacer es bajar, es como si yo tengo una pileta que se rebalsa. Bueno, tengo que tratar que esa pileta no esté siempre al límite, porque si yo tengo la bacha medio llena, en donde tiro una gota, rebalsa el vaso, y es lo que yo le digo a los papás. Si yo tengo una persona que va con una bandeja llena de tazas y platos, y pongo una taza, ¿es la taza la que tira la bandeja? No, la bandeja no da más. Entonces, yo lo que quiero transmitir es fundamental el trabajo del día a día. Es fundamental, hay muchísimos artículos que están hablando sobre, por ejemplo, la actividad física intensa de fuerza muscular en pacientes con autismo y con trastornos sensoriales y trastornos de desarrollo. La actividad física, bicicleta fija intensa, caminata en cinta, hacer fuerza, eh, que en realidad tiende a agotar esa dopamina que está en exceso y en los varones sobre todo llevar por un camino mucho más saludable la testosterona, mejora pero tremendamente no solo la conducta, sino la socialización. ¿Por qué? Porque tiene que haber un adulto que se ponga a entrenar con ese chico. Entonces, es una actividad saludable, es una actividad social, es una actividad bien orientada y que reduce los ataques de ansiedad. Y después, de acuerdo al perfil sensorial, hay una enorme cantidad de estrategias que se pueden usar. Por ejemplo, yo no sé por qué todavía en el año 2022 seguimos aplaudiendo a los finales de los shows. O sea, yo ya debería estar perimido, o sea, basta de aplaudir, o sea, sabemos que hay un montón de las personas que tienen disminución auditiva no escuchan, las personas que tienen autismo se desregulan, los chicos que están cada vez, porque a ver, hay una realidad, la infancia que quedó post pandemia no es la que conocíamos, o sea, nuestros niños hoy, post pandemia, que para otros digo, son otros. Entonces, estos chicos también se desregulan con el aplauso, también nos cuesta convocarlos, a ver, son mucho más físicos, son mucho más visuales. Entonces, ¿por qué no estamos buscando estrategias para el mundo que cambiar el mundo para todos y no adaptar a nuestros chicos con autismo al mundo? O sea, si sabemos que los ventiladores los desregulan, y bueno, entonces busquemos otra forma, o sea, pensemos todos trabajar para hacer un mundo para todos y dejar de querer normalizar a nuestros pacientes con autismo para que se adapten a un mundo que es poco flexible. El mundo es menos flexible que los pacientes. Sí, fíjate, algo que a mí me llama la atención. Nosotros hablamos de un nivel de normalidad, pero por ejemplo, yo tengo una cantidad de estereotipos horribles, yo siempre me estoy moviendo, y entonces, ¿qué ocurre con eso? Eso no quiere decir que, por lo menos, si yo no muevo las manos al hablar, yo me siento como si estuviera callada. Entonces,
¿qué ocurre con esto? Nosotros utilizamos este estereotipo, que es global, pues, vamos a aplaudir, vamos a hacer, y siempre hostigamos a estos chicos, porque fíjate, tú me estás hablando del autismo, el deficiente visual, no quiero imaginarme el TDAH, en un show en donde se termina aplaudiendo, porque es una alteración terrible para todos. Entonces, ¿qué ocurre? E inclusive hasta uno sin tener algún trastorno neurológico, uno de repente tiene ganas de aplaudir o no aplaudir, o me irrita que no quiero oírlo, tengo una jaqueca, tengo una migraña, lo que sea. Y algo que nosotros tenemos que nos has mencionado y me llama mucho la atención, me gusta, es este aspecto de que la regulación de una ansiedad o la regulación ante un estímulo se trabaja día a día. Eso no es que, bueno, yo veo que los ventiladores alteran la conducta y yo lo voy a aislar. Trabájalo día a día, preséntaselo. Inclusive, yo tengo casos que pueden estar todo el día dibujando ventiladores. ¿Y qué ocurre con esto? Bueno, es algo que le da placer, vamos a construirlo, vive el ventilador, mira que no te está pasando nada, pero ¿qué pasa si yo te tranco así? Ah, te hace daño, entonces debes evitarlo, porque también eso es un factor importante, que es lo que es la regulación hacia el dolor. Hay muchos que no sienten dolor. Entonces, ¿qué ocurre? El día a día nosotros tenemos que ir enseñándolo a que ese umbral, aunque sea bajo, no puedes estar en situación de riesgo y causan ansiedad. Y fíjate que la ansiedad también nosotros tenemos que evaluar como especialistas, como padres, cuidadores o el que esté al lado de la persona con autismo, que a veces la ansiedad se transmite. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo estoy, es que mira, ay, mira, allá viene mucha gente, aquí viene el ventilador, aquí viene esto. Entonces, el muchacho nunca va a lograr la integración y por tanto, él va a estar más estresado. Y entonces ahí es cuando llegamos, ah, no, ya mira, ya está en una crisis. No estoy en una crisis, la que tengo que autorregularme soy yo la que estoy en el ambiente. Ahora, algo importante, quería hacerte mención de aquí una personita, saludos a todos los que se están conectando. Por aquí yo vi una personita que te mandó un saludo personal, pero ya no lo consigo. Bueno, después lo vería dónde está y te diré. Entonces, Ah, fíjate, yo lo leí. ok, entonces saludos a todos los que se están conectando. Aquí estamos hablando acerca de la ansiedad en el autismo. Y una de las estrategias que a mí me ha funcionado en el caso de una crisis, ya no es de un aspecto que yo siento que le causó ansiedad, no, una crisis que desenvolvió conductas disruptivas que alteraron a él principalmente y luego al ambiente, es que nosotros en la vez pasada hablamos de que si existe una crisis y está ahí presente, no pueden estar muchos espectadores en la crisis. Nosotros tenemos que buscar la manera de que una persona se quede acompañándolo y nosotros darnos cuenta de que él debe quedarse solo a que él pase la crisis, porque ¿qué ocurre? Cuando hay muchos observadores, hay muchos estímulos, esto hace que la crisis de la ansiedad aumente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dejarlo solo. Ahora, en este campo de aplicarle este tipo de estrategia, estamos hablando directamente de lo que se llama la terapia cognitivo-conductual, ¿ok? En donde yo le aplico la técnica del tiempo fuera. Cuando hablo del tiempo fuera, yo me voy a un espacio en particular, que eso está abolido y lo quiero poner aquí en mesa, de la zona de aislamiento o la zona de castigo. Eso no existe. Es una zona en particular para regular, ¿ok? Y regular algunos comportamientos. Ah, ok. ¿Qué pasa con esto? Yo la regulo y de hecho debe ser una zona de confort porque te va a sacar de una situación. Debe ser manejada con el chico así. Si yo le digo, ve para la zona ahí a donde te vas a calmar, no. Una zona de confort, en donde él vea que va a haber un cambio. Y una sola persona y utilizar estrategias para poder calmar la crisis. Ahora, la terapia cognitivo-conductual, que yo la he aplicado ya hace muchos años, para mí es muy efectiva en el caso de la ansiedad con crisis, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre? Esto es una autorregulación. Existe este estímulo, sé que puede alterar su conducta, por ejemplo, el sonido de una cisterna o el simple movimiento de algo que no le causa un confort, tengo yo que aplicar la terapia cognitivo-conductual. Ahora, la terapia cognitivo-conductual requiere de todo un gran equipo que esté comprometido en darse cuenta de que si nosotros crisis hay que apartarnos, que no podemos utilizar este tipo de objetos o este tipo de cosas hasta que él no se adapte, ¿no? ¿Cómo hacer y que la gente tome conciencia de que esto tiene que ser un equipo que tiene que trabajar todos en cuadrados? Porque si yo estoy en un equipo donde Laura Corredera va por un lado y yo voy por el otro, la ansiedad siempre se va a mantener. ¿Qué importancia tiene la conexión de todo un equipo? Hablamos de la escuela, hablamos de los padres, hablamos de los especialistas, de los cuidadores. ¿Cuál es el impacto del trabajo encaminado entre todos?
Mira, yo siempre digo que a veces lo perfecto es enemigo de lo bueno. Yo creo que los mejores terapeutas para intervenir en un paciente son los que logran resultados positivos y a veces no teniendo toda la formación específica, sino teniendo una gran predisposición para aprender y para escuchar. Eh, el éxito de la terapia en el autismo depende de dos factores determinantes y son el compromiso y el apoyo de la familia. Si una persona tiene el mejor equipo terapéutico, pero la familia no está comprometida en sostener las intervenciones que se proponen desde terapia, porque el terapista con el tiempo que pasa con el paciente, la verdad que evalúa y propone, pero no replica tanto como la familia o el cuidador primario. Porque la escuela y la familia son fundamentales, porque muchas de las intervenciones que surgieron desde terapia, a veces desde la vida cotidiana suenan raras, suenan intensas. Entonces, creo que es importantísimo que tengamos un lenguaje claro, que sepamos cuáles son nuestros objetivos, que planteemos objetivos claros con la familia, pero el objetivo más claro de todos, que me parece que es el primordial, es cuál es el objetivo de la regulación del paciente. O sea, si de verdad es regulado o es un paciente que me avergüenza. O sea, hay muchas mamás que dicen, no, no puedo salir a ningún lado porque él toca todo. Bueno, a ver, eso no es una cuestión de ansiedad y desregulación, eso es una cuestión de que a vos te molesta que te avergüenza. Entonces, ser honesto con uno mismo, aunque sea tremendamente duro, es el principio de sanar. Yo he tenido madres que se han acercado al consultorio y me han dicho con todo lo tremendamente doloroso que es, no acepto a mi hijo. Y la verdad a mí me parece de un coraje invaluable poder plantearlo de esa manera. No acepto a mi hijo, no quiero salir con él, me avergüenza. ¿Por qué? Porque el dolor, la vergüenza, el miedo es humano. Y nosotros pedimos a veces que los familiares y los padres, pacientes con discapacidad, sean magnates, sean como la Madre Teresa de Calcuta o gente extremadamente bondadosa y paciente. La verdad que somos todos seres humanos y acompañar a los padres y hablarles con la mayoría de que es natural y normal que muchas veces estén agotados físicamente, ¿no? O sea, que estén Claro, cansados. Yo creo que disminuye. No podemos trabajar la ansiedad en el autismo si no trabajamos la ansiedad en el entorno. Y no podemos avanzar con un paciente si el equipo no trabaja objetivo, porque ahí es cuando el paciente se desregula, porque no entiende las intervenciones, porque estos pacientes necesitan consistencia y predictibilidad como cualquier niño. Consistencia, disciplina y predictibilidad son los tres factores fundamentales. exactamente. Bueno, saludos a Nirvana Mata, a Rocío Campanita, tenemos a Pablo Isabel, tenemos a Joan Fer Brega, y bueno, tanta gente bonita y algo importante. Fíjate que nosotros hablamos de la regulación del autismo desde el caso de niños que requieren de y se pueden estar acondicionados por una terapia conductual. Pero existe también niños que requieren por su compromiso neurológico, y ahora sí voy a abocarme más que todo en el área de neurología. Se observan algunos casos en particular en que requieren totalmente una medicación por el diagnóstico, por la evaluación neurológica que se ha hecho. Ahora, ¿cómo determinar definitivamente que la ansiedad de este muchacho, este joven, este niño, se regula con una medicación? ¿De qué forma tú reconoces que es necesario? Ya mira, para poder regular esta ansiedad y estas crisis tienen que ser bajo medicación. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, evidentemente la ansiedad tienen una frecuencia super alta o ponen en riesgo al paciente o a otros, muchas veces es necesario sentarse a hablar con la familia de la posibilidad de intentar una intervención terapéutica. Y fíjense que yo dije, sentarse a hablar con la familia de la posibilidad de una intervención terapéutica. Hay como un mito de que a los médicos nos van a dar medicación y que queremos a todos nuestros pacientes. Exacto. Y la verdad que a lo largo de las décadas anteriores se ha hecho un poco de un uso y abuso de todas estas medicaciones con reacciones adversas tan feas que es normal que la gente esté asustada. Yo creo que la medicación tiene que mejorar el potencial de funcionamiento de un paciente. Y fíjense que digo, no normalizar ni estandarizar, sino mejorar el potencial de funcionamiento de ese paciente. La medicación, no existen remedios mágicos, si no los tomarían todos. O sea, sería Exactamente. que la intervención es personalísima y lo que yo siempre digo es como esto de los niveles de dopamina, o sea, baja el nivel de un paciente que va a persistir en un nivel con tendencia a la excitabilidad. O sea, no es que yo voy a dar una medicación y ese paciente nunca más va a hacer una crisis de ansiedad. ¿Qué puedo lograr? Puedo lograr que se regule más fácil, puedo lograr que
lo conecte un poco más para que yo pueda hacer una intervención efectiva. Y no se pueden pensar intervenciones a largo plazo o plantearlas como in eternum. O sea, la verdad que la misma plasticidad cerebral y la respuesta a la intervención nos obliga a estar en contacto con esa familia para ir pensando cuál es la mejor medicación, y a veces hay que probar porque es tremendamente artesanal, porque cada cerebro es distinto, a qué dosis, por cuánto tiempo, cuándo suspender, cómo observamos y qué esperamos. Los médicos muy, muy claros con cuál es el objetivo de esa intervención, qué es lo que esperamos lograr con la intervención, porque si no hay como un pensamiento mágico que cuando hay una crisis, los papás dicen, "Bueno, no, esto no sirve". Entonces, ¿cuál es el objetivo de la intervención? Tanto para la familia como para los médicos, porque a veces cuando uno escucha los objetivos de la intervención a los padres, no es por ahí. Entonces, también medicar, que es el trabajo conjunto, por supuesto, también con psiquiatras, ¿no? Muchísimas veces, los neurólogos en general, intervenimos en casos muy leves, es entender cuál es el objetivo de la medicación, porque yo soy mamá y la verdad que pensar a mis hijas medicación una, dos, tres veces por día y a veces no una sola, comparto la angustia que debe generar, porque de los padres es yo fracasé, o sea, yo no fui suficiente para poder regular a este nene o a esta nena. Entonces, ¿yo qué les digo? A ver, no es que no fuiste suficiente. Si tu hijo tiene un problema respiratorio, o sea, vos le vas a dar un aerosol porque tiene un problema respiratorio y no vas a pensar que fracasaste como padre porque tu hijo sigue haciendo episodios de asma. Sí, si tu hijo es alérgico y vos lo llevas a un lugar donde está lleno de las semillitas que le dan alergia, bueno, ahí sí fracasaste como padre. A ver, si tu hijo tiene autismo y sabes que le asustan los ventiladores y lo llevas en hora pico a un espectro pleno verano, bueno, ahí sí a lo mejor no fuiste muy observador, que digamos. Pero la verdad que pensar en una intervención para un hijo y sentirla como un fracaso, habla de la mala comunicación que tenemos los médicos y los terapeutas con nuestros pacientes. Y iniciar un tratamiento, no explicando cuál es el mecanismo de acción y el fin, y aclarando que nuestro objetivo no es que el paciente esté sedado, no es que el paciente Muy esté cierto. conectado, tratar de lograr reducir los niveles de ansiedad para que la interacción sea más efectiva. Y el fin último de todo siempre es la independencia del paciente. Yo creo que el fin último de toda rehabilitación neurológica tiene que ser la mayor independencia del paciente. Claro, y fíjate eso, la mayor independencia de paciente es lo más vital, y algo que tenemos que tomar en consideración es la reevaluación constantemente de esta población, porque ¿qué pasa con esto? Cuando existen crisis de ansiedad, hay algo que internamente me está diciendo mi hijo o mi primo o la persona que tiene autismo que requiere de un apoyo. ¿De qué me está pasando? Estoy en una circunstancia, vamos a llamarla de SOS, que tengo que ver si hay algo en el ambiente que está regulándome a tener crisis de ansiedad, o qué pasa internamente a nivel neurológico, que no puedo yo apaciguar la ansiedad, es decir, no me puedo salir de la ansiedad. Por supuesto que ese recurso que nosotros estamos planteando de utilizar terapias como la cognitivo-conductual como primera alternativa sería lo más viable. Ahora, ¿qué pasa cuando yo de repente estoy trabajando con un chico y hay un autismo combinado? Ahí cuando hay un autismo combinado tenemos que darnos cuenta que es algo importante, y me imagino que Laura lo debe haber dicho muchas veces en la consulta. Tenemos que ver cuál de las etiologías es la que repercute más en las crisis. Porque ¿qué ocurre? Si hay unas crisis de epilepsia que traen ansiedad, que pasan hay chicos que tienen autismo con una PC al mismo tiempo. ¿Qué ocurre con estos casos? Bueno, de repente esta rigidez motora le causa niveles de ansiedad, la crisis de epilepsia causa niveles de ansiedad, y hay casos en donde cuando hablamos de combinado, allí sí, neurología, podríamos hablar de que existe la regulación con una medicación. Hay que ver también el compromiso neurológico que puede tener este chico, porque por ejemplo tenemos el autismo tipo 1, en donde ellos requieren una atención y un tratamiento, pero realmente a veces el déficit cognitivo no es tan bajo. Entonces tenemos que evaluar esta parte. Ahora, eh, hay algo que es necesario también nosotros tomar en consideración. Los casos de autismo que están medicados, que requieren de una medicación, son casos muy, muy delicados. ¿Por qué? Porque hay que tener no solamente hay que tener una vigilancia, hay que tener una vigilancia no solamente en darle el medicamento, sino observar con forma detallada cuál es el comportamiento. ¿Qué ocurre? Hay momentos en donde el clima, el desarrollo físico de la persona puede mudar. ¿Y qué ocurre con esto? Aquí podemos caer en una crisis de ansiedad. Entonces, ¿podrías decirnos, Laura, la conexión que existe entre qué puede un medicamento, cómo un medicamento
puede producir ansiedad también. A ver, los desencadenantes de ansiedad son múltiples. Un medicamento puede generar ansiedad porque el paciente tiene dificultades en tomarlo. A ver, es una pavada que por ahí no se tiene en consideración. Lo mismo que todos los síntomas autonómicos que generan ansiedad. Cuando hablamos de ansiedad, nadie habla del ritmo con el que el paciente va al baño, nadie habla de si el paciente tiene sensación de acidez, nadie habla de si el paciente tiene prurito, si le pica, si es alérgico, si tiene tos. Estas situaciones pueden generar ansiedad en los pacientes y por ahí son recontra subestimados, sobre todo los pacientes que tienen retraso, ¿no es cierto? Hay medicamentos que pueden dar efectos paradojales. Hay que tener mucho cuidado con la medicación que se elige y hablar muy bien con el médico que indica. ¿Por qué? Porque los pacientes con ansiedad, el déficit de atención o la actividad es una comorbilidad muy frecuente. Más del 50% de los pacientes con autismo tienen déficit de atención y hiperactividad. Entonces, muchas veces como opción terapéutica nosotros usamos medicamentos que son estimulantes, anfetaminas, de la familia, que se entienda, el metilfenidato, la metina. Estas medicaciones, si bien activan la parte del cerebro que nos regula, muchas veces dan como efecto paradojal eh, con síntomas positivos, más ansiedad, más necesidad de, Irritabilidad. incluso como acaticia, como esta necesidad de ponerse todo el tiempo. Lo mismo pasa en algunos pacientes que usan, por ejemplo, cannabis medicinal. El cannabis medicinal, una de las reacciones adversas más frecuentes que tienen pacientes con trastornos de conducta es que puede generar estos como brotes, o sea, episodios ansiosos muy severos que en algunos casos pueden ser episodios de tipo psicóticos, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Por eso es importante que las medicaciones las indique un médico, que empiecen a una muy baja y se titulen lentamente, que aumenten lentamente. Y entender que es una intervención pesada para la familia. A ver, las medicaciones se controlan médicamente y muchas veces hay que hacer extracción de sangre. Y solo los que han estado con pacientes con autismo severo saben lo difícil que es hacer un control con extracción de sangre en un paciente con autismo. Entonces, es una decisión muy compleja y los pacientes, yo acá invoco a los neurólogos, médicos, pediatras que están conectados. A ver, cuando uno hace una intervención, tiene que tratar que sea lo más global posible. O sea, si yo tengo un paciente que tiene autismo y tiene epilepsia, tengo que hablar con un psiquiatra para ver que esa medicación sea lo más efectiva para ambas situaciones, para que el paciente no esté polimedicado, sino que pueda estar tomando una sola medicación. ¿Ok? Fíjate que hay algo necesario que es importante entender. Cada circunstancia del autismo es distinta. El autismo a nivel globalizado no existe. Tú tienes un hijo con autismo, yo tengo un hijo con autismo, entonces mira, como él toma magnesio, es tuyo que tome magnesio. Hay algo importante que es necesario evaluar bien. El que tú me comentes en la comunidad del autismo de que, bueno, él necesita tal cosa, o mi hijo tiene la experiencia que le va bien. No puede ser comparado un caso con otro caso y utilizar el mismo enfoque. Eso es muy importante que se tome en cuenta. Otra de las cosas es tomar en consideración que una vez que es medicado, tiene que estar regulado. Y regulado no es que esto es como cuando yo hago una torta, que yo agarro y le echo un poquito de azúcar, prueba a ver si te... No, esto no es así. Esto tiene un protocolo bien serio que es tomar una muestra de sangre, ver cómo es el concentrado de la sangre, ver cómo son los valores y poder decir si estamos en un estándar de que, bueno, el comprimido o la dosis está ajustable, ¿ok? Porque nosotros estamos tocando aspectos bien delicados y algo necesario que nosotros también tenemos que comprender es que existe este fenómeno en el caso de la ansiedad. Como tú lo has dicho, la ansiedad son momentos o crisis que ocurren en momentos determinados. Pero ¿qué ocurre? Yo no tengo que esperar a la crisis para poder actuar como profesional o yo como padre, bueno, él tuvo un episodio de que partió una ventana, porque eso es parte de una crisis de ansiedad, puede partirla, no aguantó y rompió la ventana o un episodio más allá, entonces ahora es que yo voy a ir a psicología. Es algo necesario entender algo. Igualito como es, gotitas, gotitas se va llenando un vaso todo el tiempo requiere de una ayuda y un estímulo por parte de psicología, por parte de psicopedagogía, de neurología, del neuropediatra. Porque, ¿qué pasa? Estos componentes de profesionales son necesarios. Entonces, ¿qué ocurre? Yo llevo un seguimiento a nivel neurológico y lo rompo porque, bueno, no sé, eran cada 6 meses, pero no, yo lo voy a llevar cada año porque me parece que es mejor cada año. Es mal y es un daño que no es para el entorno, es para el niño. ¿Cómo nosotros podemos lograr una integración si nosotros mismos somos los que regulamos cuando pensamos, no cuando él lo necesita? Y quería decir algo. No, no, entonces me quedé Y, pensando.
y una de las cosas que también yo quiero que la gente vea es la constancia y la perseverancia en las terapias que se manejen con este niño. La importancia de darse cuenta de cuando tengo yo la necesidad como padre o como cuidador de que, bueno, mira, ahorita hay una alteración, yo quisiera tener una conversación con ese psiquiatra o con el psicólogo, siempre es importante la conexión para el beneficio del niño. Y algo que no hemos tocado de este aspecto es la parte de la nutrición. La nutrición es muy importante en este proceso de la ansiedad, porque fíjense que nosotros sabemos que tenemos que autorregularnos nosotros para nuestro componente de vida normal y nosotros a los niños con autismo, no importa, le damos muchísimas sustancias que pueden exacerbar la ansiedad. Ahora, ¿qué opinas tú de esta baja regulación de la alimentación a nivel de la ansiedad del autismo? A ver, otra cosa que estaba pensando mientras vos hablabas es yo creo que los profesionales tenemos que hacer un mea culpa, bajarnos del atril con el dedo acusador y que cuando los padres se acercan a la consulta, a ver, es un ejercicio que yo hago también, ¿eh? Entender que son padres, ponernos en el lugar y saber, a ver, nuestros hijos van a violín y guitarra y uno se vuelve loco para llevarlo a dos actividades en el día que en la semana que si faltan no va a pasar nada gravísimo más que no aprenda a tocar ese instrumento. Y sin embargo estos padres a veces están completamente medicalizados, completamente invadidos en su casa, han perdido la paternidad de estos chicos porque están escuchando constantemente consejos de personas que a veces ni siquiera son padres. Entonces, ponernos en el lugar de estos papás y entender lo difícil que es estar escuchando sermones todos los días y nunca una palabra de empatía, de decir, no sé, vamos a pensarlo juntos, te entiendo, te escucho, me parece que es importante que esto mejora la adherencia, y lo digo yo que lo entreno, porque para mí no es nada fácil. Eh, Claro. eh, Mejorar la adherencia de la intervención médica es mejorar el vínculo con una persona con la que yo, a veces, por ejemplo, en mi ciudad yo soy la única neuróloga infantil que hay. Pobre, hay gente que me tiene que llevar a los chicos porque no les queda otra, porque no pueden viajar a otro lado y tienen que verme a mí. Es horrible. Yo creo que poder elegir al equipo terapéutico, o por ejemplo la gente acá en Argentina que tiene salud pública y tiene que ir a los médicos que tiene o que prepaga o su obra social. La verdad que eso es muy difícil. Entonces, ponerse en el lugar y entender lo difícil que es tener que soportar gente que a veces no soporto, por el bien de mi hijo y decirles, te comprendo, te acompaño, perdón, si lo digo feo, o a veces los padres van pidiendo disculpas, mira, perdón, le suspendimos la medicación. Qué bueno que me lo hayas podido decir, me alegra tanto que me lo puedas decir, ¿por qué la suspendiste? ¿Qué no te gustó? ¿Qué sentiste? ¿Qué te da miedo? Exacto, exacto. Los padres. Y me perdí en lo que me has preguntado que De la alimentación, de los alimentos. fundamental. Hipócrates lo decía, que tu alimento sea tu medicina. La verdad que todos nuestros niños hoy están súper mal alimentados. Entendemos como saludable todo lo que es light diet o bajo en grasa, y la verdad que lo más sano para nuestros niños es una dieta variada, lo más casera, hecha en casa posible, Exacto. y sobre todo que crezcan amigos de los alimentos y no traumados por los alimentos, viendo a los adultos comiendo sanamente para sentirse mejor y no a los adultos mirándose a un espejo y pesándose todo el tiempo, ocupados por el número de la balanza y no por cuán sano es. A ver, explicarles a los chicos qué consisten los alimentos, cómo tiene que ser un plato saludable, qué alimentos, qué productos tengo que tener en una comida para que eso sea saludable, es fundamental. ¿Cuál es la traba más grande? A ver, sabemos que la harina, por ejemplo, el alto contenido de gluten, altera la conducta y disminuye la velocidad de procesamiento. ¿Cuál es el problema que tenemos con muchos pacientes con autismo? La tremenda selectividad alimentaria. A veces no es mal porque los padres son malos padres y los alimentan mal, a veces comen mal porque tienen tanta selectividad alimentaria que es lo único que pueden comer. Entonces acá tenemos que abrazarnos fuerte de la terapista ocupacional y pedir que empiece a trabajar la sensorial. Las terapistas ocupacionales son una pata fundamental en la rehabilitación del autismo. Hay que explicarles a los padres lo que significa la terapia ocupacional y cuáles son los alcances. Y creo que trabajar con dietas sensoriales es el principio. O sea, primero tenemos que lograr que nuestro paciente pueda variar su alimentación. Y una vez que el paciente puede variar la alimentación, podemos elegir una alimentación que no repercuta en la conducta. Qué sé yo, hay chicos que son para golosinas y está mal, pero son padres que dicen, de verdad es lo único que come. Entonces, antes de acusar, investigar por qué este patrón de alimentación y cuáles son las expectativas y los objetivos de la familia. Muy cierto.
Fíjate algo, que esto es muy discutido en diferentes, yo creo que cualquier live que hay, esta parte de la alimentación es muy importante. Porque ¿qué ocurre? Yo no puedo acusar a lo que ya no se hizo. Nosotros tenemos que buscar la alternativa de ver cuáles son las vertientes y manejar con el niño, porque el niño con autismo entiende el grado que sea. ¿Qué ocurre con esto? Si yo lo acondiciono a que esto es lo más práctico que tengo y para ti va a ser más viable, pero no es un alimento que te va a traer energía o que te va a dar los componentes más importantes en el autismo, que es el zinc, el magnesio, los complejos B y C. Si no tienen esto, no va a tener un compendio de importancia en la vida de él, en su crecimiento. Entonces, ¿qué podemos nosotros evaluar? También es la manera como presentamos el alimento, también es la manera como nosotros como familia nos adecuamos a que comemos esto. Porque fíjate que lo que es la dinámica actual, hablamos de un niño que es muy selectivo. Es que él no come esto, él no le gusta esto, él no le gusta tal, él no le gusta tal. Y yo me voy a mis tiempos y yo digo, no me gustaba, pero me autorregulaban. ¿Cómo me autorregulaban? Ah, presentándome la constancia y dándome a entender lo importante que es hoy en día. Y hoy en día yo digo, bueno, gracias a Dios que me enseñaron a comer así. Yo creo que también es un entrenamiento que los padres tienen que tomar conciencia, que a veces la practicidad no es todo lo importante, sino lo que tenga un valor alimenticio para mi hijo. Entonces, por tanto, es de importancia también para mí tocar un punto importante que es también las terapias alternativas. Nosotros buscamos canalizar la ansiedad con diferentes, como medita la actividad de piano, pero ¿qué necesario es actividades en donde el niño tenga desgaste físico? ¿En qué sentido? Corra, salte y se oxigene, porque por ejemplo, la natación, por poner un deporte que yo siento que es muy adecuado en el autismo, este, permite una oxigenación importante a nivel neurológico que baja los niveles de ansiedad. Entonces, ¿qué tan importante es la música, el deporte, la yoga, la natación? ¿Qué piensas tú de la importancia de estas terapias alternativas? Yo creo que estamos poniendo tanto foco en lo que es complejo y no estamos mirando cómo la vida, la humanidad ha ido interviniendo en estos casos a lo largo de la historia. A ver, vos nombraste la música. Em, la música es una herramienta tremendamente poderosa. Eh, no sé, hay actividades como, por ejemplo, incluso en adultos con demencia, como las actividades de música para despertar. A ver, nosotros estamos hablando de pacientes que tienen dificultades en el área del lenguaje. ¿Sabes? El área de la música tiene un área específica en el cerebro que no comparte lugar con el área del lenguaje. Yo creo que la limitación en la aplicación de la música de manera terapéutica no tiene que ver con no entender la limitación del impacto, sino con lo poco que sabemos los profesionales de salud de teoría musical. Porque entendemos que la música es una intervención como le pongo una musiquita tipo Mozart y con esto voy a lograr que el chico se regule y en realidad hay tanta gente trabajando en armonías, en estilos de armonías, en el tipo de música para lograr una respuesta cerebral. O sea, hay científicos trabajando sobre el impacto de diferentes armonías musicales en la actividad cerebral. Y una herramienta accesible, barata, práctica, universal, que no requiere de traductores, está completamente subexplotada. La actividad física es evidente, o sea, cualquier persona que haga actividad física regular se va a sentir mejor y es una cuestión de liberación de serotonina y dopamina, o sea, lo que hacemos con la medicación se sostiene de manera ecológica con actividad física reglada, no Muy competitiva. cierto. Y el impacto de la música es para hacer un vivo entero, o sea, incluso acá en Argentina hay varios grupos que están trabajando sobre música y desarrollo cerebral temprano. Eh, la música es un lenguaje universal que une a todas las personas. Y la música tiene un impacto que la palabra no tiene. Yo sí puedo predecir lo que el cerebro va a hacer ante determinada música. No puedo Exacto. predecir. Entonces, la verdad que el subuso de la música tiene que ver con nuestra ignorancia y no con la falta de potencia del desarrollo de la música en el cerebro. Ok. Fíjense que a nivel de la experiencia que tengo ya de varios años, no voy a delatarme, pero varios años, ¿no? Este, bueno, 25 años trabajando con la población con autismo. Uno de los detalles muy importantes que, que yo siempre les sugiero a los padres es, la música es vital, buscar música que tenga el contexto de tranquilidad.
buscar la manera de inclusive los aparatos electrónicos, utilizar videos que sean de relajación, en donde existan paisajes, donde ellos puedan ver. Un blog de fotografías es tan importante para que el niño lo pueda ver. Existen tantos recursos para poder ayudarlo y la parte de una caminata, una buena caminata diaria, puede liberar tanta energía en este chico que lo pueden llegar a autorregular la ansiedad. Ahora ya estamos llegando ya al final del live. Me gustaría, Laura, que si pudieras copiarnos cuáles son tus contactos mientras yo voy cerrando el live. Pueden escribir a mi Instagram, @laucorredera. Mi Instagram es profesional, así que me pueden escribir ahí para cualquier consulta. Okay. Y yo, el último mensaje que quiero dejar es a toda la población de gente joven que nos está mirando, qué importante es que se involucren y que piensen en carreras como la musicoterapia, como terapia, audiología, que hacen tanta falta, que necesitamos tanto, y que necesitamos gente con mucha, ahí Catherine, que se conectó, profesores de educación especial, gente comprometida, empática y comprometida que quiera trabajar. Bueno, muy cierto. Bueno, Laura, si tú puedes copiar ahí cuál es el enlace para que la gente pueda ver cuál es, ¿ok? Fíjense, mi síntesis de este tema acerca de la ansiedad en el autismo es importante, cualquiera que sea la gente que esté al lado del niño, observar con detenimiento cuáles son estas características particulares de lo que es la agitación o la irritabilidad que pueden causar los factores de ansiedad en un niño con autismo. Hay tantas herramientas maravillosas, desde la música, el deporte, el observar videos, y que son de gran alcance. Recuerden siempre tener un espacio en donde él pueda canalizar una crisis, en el caso que sea una crisis en donde haya un descontrol de su conducta. Es importante no tener herramientas, buscar apoyo de profesionales y darnos cuenta definitivamente que nosotros tenemos que utilizar los recursos de un acompañamiento globalizado, de un equipo multidisciplinario que nos pueda dar las herramientas valiosas. Allí, Laura, Paula Isabel nos dice muy profesional, un gran beso a Paula, un beso a todas las personas que se han conectado en el día de hoy y yo muy complacida de tener a Laura Corredera, quien ya va a estar con nosotros en otros encuentros maravillosos y yo muy contenta. Muchísimas gracias, Laura, por estar conmigo otro domingo más. Un abrazo enorme y unos grandes aplausos para ti y besos para ti. Muchas Chao. gracias. De nada.